Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a iniciar entonces con la exposición de la sesión de clase de hoy. Teníamos, de acuerdo a la agenda que se les ha enviado, los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil de las personas. La verdad es que esta serie de delitos que están acá dentro del orden jurídico familiar o que atentan contra el orden jurídico familiar y el estado civil de las personas, pues son figuras delictivas que de alguna manera regulan la conducta que debe asumirse para guardar dentro de un Estado constitucional de derecho el orden o un orden de convivencia, pues no solo social, sino de convivencia familiar. Sin embargo, tenemos que decirles que pues estos delitos, si bien es cierto, son importantes y ya vamos a platicar pues de ellos, no tienen, no sé si afortunado o desafortunadamente, pues mayor incidencia en la jurisprudencia nuestra. Es decir, en nuestros tribunales, pues rara vez vamos a ver procesos penales de esta naturaleza. La verdad es que tal vez los más importantes son los últimos, que se refieren al incumplimiento de deberes. Cuando pues hay personas, especialmente padres de familia, que tienen pues harta obligación legal y moral de proveer de alimentos y demás comodidades a sus hijos menores de edad y no lo hacen. Pues esto está dentro de los delitos que atentan contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Es la parte final, probablemente pues sean los que tengan pues una mayor incidencia. Pues lo demás no lo tienen, pero no son importantes, sino que van a ver ustedes pues que también de alguna manera se dan, probablemente no trasciendan a la vía jurídica, pero pues la posibilidad de que se den dentro de nuestro medio de cultura es bastante alta. Sin embargo, la incidencia en los tribunales, pues por una u otra razón, es muy poca. Cuando hablamos, por ejemplo, de la celebración de matrimonios ilegales, artículo 226, el tipo penal lo denomina matrimonio ilegal y se refiere a quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior. Es decir, contraer matrimonio cuando un segundo matrimonio o un tercero o lo que fuera, sin haberse disuelto él o los anteriores. A eso se refiere el matrimonio ilegal. Entonces, está hablando obviamente de que el sujeto activo pues puede ser cualquier persona casada que contrae un segundo o tercero o otro matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior. Es decir, se vuelve a casar estando casado. El elemento subjetivo obviamente que debe ser eminentemente doloso.
debe haber una clara voluntad y conciencia de parte del sujeto activo de casarse nuevamente, de contraer matrimonio cuando él sabe que no está disuelto el matrimonio anterior. Entonces el sujeto activo es cualquier persona casada que se vuelve a casar sin estar disuelto anterior. Lo que llama la atención es quién es el sujeto pasivo. Si ustedes hacen un análisis pues de la figura tal y como está planteada, el sujeto pasivo puede ser la persona con quien esta primera persona casada se casa. O sea, la persona que contrae matrimonio con un casado. Siempre y cuando ella no lo sabe. Ella no sabe, en caso que fuera una dama, que este varón no ha disuelto su matrimonio. O sea, en todo caso, digamos, la engañó, porque se está casando con ella estando casado. Entonces, ella es sujeto pasivo. Pero me pregunto, ¿y no también será sujeto pasivo la esposa de este sujeto? Claro, porque también ella está siendo lesionada en su bien jurídico tutelado, en su orden jurídico familiar, porque su marido se está casando con otra sin haber disuelto el matrimonio con ella. Eso es, digamos, lo que podríamos advertir de esta primera parte. Pero el mismo artículo 226 dice en su segunda parte, igual sanción se impondrá a quien siendo soltero, o sea, el sujeto pasivo ahí es un soltero, el sujeto activo es un soltero, quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. O sea, ahí dejaría de ser sujeto pasivo la engañada en el párrafo anterior. ¿Qué pasa si la engañada no está engañada, sino que ella es soltera? Es soltera, pero ella sabe que el que se va a casar con ella todavía es casado. Entonces ahí los dos son sujetos activos. Los dos son sujetos activos del matrimonio ilegal. Sujeto pasivo solo sería la esposa del sujeto. Porque vean, dice, igual sanción se impondrá a quien siendo soltero o soltera, en lo que estamos hablando, contrajere matrimonio a sabiendas con persona que es casada. O sea, hay una persona que va a ser sujeto pasivo si no sabe que el que se va a casar con ella está casado y no se ha divorciado. Ahí es sujeto pasivo. Y ahí hay dos sujetos pasivos. O sea, las dos esposas, del caso que fuera un varón, pues con la que no se ha divorciado y con la que se está casando. Pero si con la que se está casando sabe que es casado, ella lo sabe, aun y cuando ella sea soltera, pero lo sabe, y así contrae matrimonio con esta persona, entonces ella es sujeto también activo del delito de matrimonio ilegal. Ahora bien, este tipo penal es el matrimonio ilegal, pero si vemos el 227 habla de ocultación de impedimento. Es decir, quien oculte el impedimento pues, de ser casado, que puede ser un impedimento que causa una nulidad absoluta del matrimonio. Dice, quienes contrajeren matrimonio, o sea, los sujetos pasivos pueden ser cualquier persona que contrae matrimonio, sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta. Si los dos saben, uno que es casado y la otra que es casado, pero los dos saben esto y aún así contraen matrimonio, obviamente que los dos son sujetos activos de ocultación de impedimento.
Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultar esta circunstancia al otro contrayente. Este es en el caso, pues, de que el sujeto, pues, sabe que es casado, que no ha disuelto su primer matrimonio, y que oculta esa situación al otro contrayente. Si ustedes se dan cuenta, la ocultación de impedimento va a concursar, si no es que va a ser un elemento sustantivo del matrimonio ilegal. Regularmente, pues, depende del caso y cómo se dé, pues puede ser un concurso de delitos, un concurso entre matrimonio ilegal y ocultación de impedimentos. En cuanto a los sujetos, ya he explicado, habría que ver quién sabía y quién no lo sabía esto. Y luego, este matrimonio ilegal y esa ocultación de impedimentos podrían llevar a otra situación, que es a la simulación del matrimonio. O sea, que realmente no haya matrimonio, que solo lo simulen, o sea, una pantalla. Quien engañando a una persona simule matrimonio con ella. Ahí no hay matrimonio legalmente, no hay matrimonio legalmente establecido, ni matrimonio ilegalmente constituido. Ahí no hay matrimonio ni legal ni legalmente constituido. Lo que hay es una simulación, pero ahí no se casan. En el otro caso estamos hablando de que efectivamente se da el matrimonio. Un matrimonio, pues, que es ilegal, así se llama el tipo. En cambio, en la simulación, vean ustedes, es engañar a otra persona simulando el matrimonio. Ahí no hay matrimonio, solo se simula. Se puede hacer el acto para que vea la gente, para que comparta, entonces, pero eso no es cierto. Alguien se presta a eso. Por supuesto, hay responsabilidad no solo para los contrayentes, sino para que la persona que supuestamente va a autorizar ese matrimonio. Eso lo vamos a ver adelante. Con igual pena, dice, será sancionado quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero, contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Ahora, aquí hay que tener cuidado en algo. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo se está hablando de contraer con ánimo de lucro u otro propósito ilícito matrimonio con una persona, pero ahí sí es un matrimonio, sí se constituye el matrimonio, porque en el primer párrafo es solo simulación y matrimonio. Quien engañando a una persona simulare su matrimonio con ella, solo va a simular. Realmente ahí no hubo. En cambio, en el segundo dice, con igual pena será sancionado quienes, ahí son ambos, o sea, son los dos contrayentes, quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero, contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos. Pero ahí sí contraen matrimonio. Ahí no lo están simulando, lo están contrayendo. Lo que pasa es que lo están contrayendo ilegalmente. Eso es lo que hay que ir entendiendo y analizando, pues, en cada caso que se pudiera dar de esta naturaleza. El 229, pues, está derogado por el decreto 27 de 2010, que se llamaba o se hacía denominar inobservancia de plazos. Eso está derogado. Pero sí está vigente el 230, que dice celebración ilegal. Ahí lo que es ilegal es la celebración. Es quien, sin estar legalmente autorizado, celebre o celebrare un matrimonio civil o religioso. Será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan
a delitos a otros delitos que puedan incurrir. Este no se modificó, está como originalmente lo crearon en el año 73, y por eso es que la pena es sumamente baja. Es una pena de multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿Para quién? Para quien celebre ilegalmente el matrimonio. Aquí es quién lo celebra. Aquí dice quien celebre, pero realmente lo que tenemos que estar claros, que aquí no se trata de celebrar, porque si alguien celebra un matrimonio no estando autorizado, podría ser responsable de simulación de matrimonio. Es decir, quien engañando a otra persona simular el matrimonio. Es decir, porque ahí obviamente no hubo matrimonio. Pero en la celebración de matrimonio, la celebración ilegal, es decir, la forma en que está redactado dice quien sin estar legalmente autorizado celebre un matrimonio civil o religioso. No es tanto aquí la celebración, es la autorización. Es autorizarlo, pues. No es que, es decir, celebrarlo en el sentido más amplio de la palabra. Pero realmente lo que aquí es una celebración legal, es una autorización ilegal. ¿Quiénes están legalmente autorizados para llevar a cabo un matrimonio, para hacer un matrimonio, para casar a personas? Bueno, los alcaldes, por ejemplo, los notarios, nosotros, los que somos abogados y notarios, no como abogados sino como notarios, los notarios estamos legalmente autorizados, los ministros de cultos, no todos tienen que tener, los ministros de cultos, ellos están autorizados para llevar a cabo y celebrar matrimonios religiosos, pero algunos ministros tienen autorización especial, algunos, eso no todos, pueden tener para celebrar el matrimonio civil. Ahora, quien lo celebre sin estar legalmente autorizado estaría en la celebración ilegal. Pero más que celebrarlo, como les decía, es la responsabilidad penal por autorizarlo, más que por celebrarlo. Muy bien. En el 231 se refiere a la responsabilidad de representantes. El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela. Esto más que todo, más que proteger el orden jurídico familiar, es proteger el patrimonio de ciertas personas, especialmente de menores de edad o incapacitados, que cuando son menores o incapacitados, pues puede ser que tengan tutor. Sus tutores no se pueden casar con ellos. Pues. ¿Qué pasa? Se trata de un menor de edad o de un incapacitado, pues, pero que tenga, que sea una persona que tiene, pues, una buena cantidad de bienes o dinero, pero es menor de edad. Entonces tiene un tutor. El tutor no se puede casar con su tutelado, pues. Eso es lo que dice acá. Ni puede autorizar que su tutelado case con sus propios hijos, por ejemplo, sin antes haber liquidado las cuentas. O sea, más que todo, la responsabilidad de representantes acá, más que proteger el orden jurídico familiar, es proteger el patrimonio de personas menores de edad o incapaces, pues que están bajo la guarda y custodia de un tutor. Esto es lo que podemos decir en relación a lo que son la celebración de matrimonios ilegales. Como les decía, importante, pero realmente trascendencia en los órganos jurisdiccionales, en los juzgados, no tiene. Si ustedes van, pues
probablemente examinan 1, 2 o 3 o 5 años atrás y de repente no encuentran ningún caso, o tal vez 1 o 2. Es poco. Vale la pena tal vez hacer una reflexión de algo que hemos dicho anteriormente. Siguiendo el orden de exposición en nuestro Código Penal, tocaría hablar de 2 tipos delictivos que ya fueron total y absolutamente abrogados, y no solo abrogados, sino por la Corte Constitucional, sino eliminados del orden jurídico guatemalteco. Me refiero al adulterio y al concubinato, que lo hemos manifestado en otras oportunidades. Y les he dicho que ¿por qué razón? Pues, y esto pues es muy importante porque de esto se habla todos los días, por todos lados. Dice, es un adulterio, es un concubinato. La verdad es que el adulterio y el concubinato ya no existen. Eso no es delito. Ya no es delito. Ahora, ¿por qué razón? La verdad es que había una crítica muy certera, pues la crítica era no solo certera, sino hasta sarcástica del el machismo, con el que se había legislado esto antes del año 73 en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque quienes tengan ahí su código y todavía tengan la figura delictiva, aunque ya esté abrogado, probablemente lo tienen ahí, lo pueden leer y van a ver qué decía del adulterio. Para principiar, el sujeto activo de adulterio solo podía ser una mujer. Los hombres no son adúlteros, solo la mujer. ¿Por qué? Porque el tipo penal de adulterio dice, pero ya está abrogado, la mujer casada que yace con varón que no es su marido es adúltera y se le sanciona con tal pena. La mujer casada, no dice el hombre. Pero obviamente para que no se viera tan mal, crearon un tipo penal destinado para el hombre. Ya fue la que le pusieron concubinato. Ese es para el hombre. Pero ¿qué dice el concubinato? Lo pueden leer ahí también. El varón, el hombre casado, que tenga concubina dentro de su casa conyugal. Imagínense ustedes. O sea, si la tiene fuera de la casa no hay problema. Lo que no puede es tener a la concubina adentro, ahí con su esposa, eso sí no se puede. O sea, es risible, pues. O sea, era una legislación, pues la crítica era una legislación totalmente abusiva, machista, ¿no? Y entonces hubo cierta oposición de eso muchas veces, y pues creo que con buen tino desde el año 95 fue expulsado de la legislación. Entonces cualquiera les puede preguntar a ustedes, es decir, miren, y entonces no hay delito de adulterio, se pueden cometer adulterio. Miren, esto es otra cosa, porque ya hablamos en los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de las personas. Y la libertad sexual de las personas es parte de su libertad como persona, parte de sus derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir? Lo que quiere decir es que, es más, pues, ha quedado claro, y también lo expliqué en su momento, que la responsabilidad legal o moral, si ustedes quieren, de tener relaciones sexuales con quien la persona quiera es una responsabilidad personal a uno, pues. De tal manera que una mujer
casada podría tener relaciones sexuales con alguien que no sea su marido, y eso no es adulterio. Siempre y cuando haya pleno y absoluto consentimiento. Ahora, desde el punto de vista moral, de principios, de valores, esas son cuestiones de cada uno. Eso es otra cosa. Pero esto era lo que decía que era adulterio. Pero recuerden ustedes que también era absurdo decir que no había delito de violación cuando el marido, cuando el esposo tenía relaciones sexuales por la fuerza, contra su voluntad o sin la voluntad de su propia esposa. ¿Por qué? Decían, no, eso no es violación, porque es su mujer, porque es su esposa. Y eso tampoco es cierto. Si un marido, si un esposo tiene relaciones sexuales contra la voluntad o sin la voluntad de su esposa, eso es un delito de violación. Porque lo que el Estado protege a través del Código Penal es la libertad sexual de la mujer y ahora también del hombre, usted ya lo sabe. Sean casados, sean solteros, viudos, divorciados, lo que sea. Lo único, ya dijimos, que para ser sujetos pasivos de violación, debe ser una mujer como un hombre ahora, siempre que esté vivo. Ese es el requisito. Lo que quiero decirles es que en atención a esa protección de libertad sexual, un hombre casado no tiene derecho a tener relaciones con su esposa o su mujer en contra de su voluntad. Si ella no quiere, no quiere. No hay derecho. Pero es que es su esposa, sí. Pero es que el artículo 78 del matrimonio dice que el matrimonio es una institución social por la que legalmente se une un hombre y una mujer con el ánimo de procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarlos. Esa es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de relaciones sexuales, de la libertad sexual de las personas. Pero lo que pasa es que había también un artículo 200, ya lo expliqué, que también fue abolido por la Corte de Constitucionalidad, fue expulsado, que era una eximente de responsabilidad penal, fíjense ustedes, como una excusa absolutoria, y decía, o dice, ustedes lo pueden leer ahí, porque ahí está, ahí lo tienen, pues, es que es por curiosidad jurídica histórica, vean, dice que en los delitos de violación, estupro, rapto, abusos deshonestos violentos, cuando se casa el ofendido con el ofensor o el ofendido con la ofendida, se exime de responsabilidad penal. Imagínense ustedes. Entonces decían, entonces entre estos no puede haber violación, aunque la agarre por la fuerza y la golpee para tener relaciones. Eso tampoco era pues humanamente comprensible, ¿no? Todo esto ha sido eliminado de la legislación penal guatemalteca, de tal manera que la protección ahora es una protección pues al más alto nivel de la libertad sexual, tanto del hombre como la mujer. Cualquier tipo de relación que sea en contra o sin la voluntad de las personas, no importa cuál sea su situación o su condición, es violación. Y viceversa, cualquier tipo de relación sexual que se tenga, que sea voluntariamente y con pleno consentimiento, no es violación. De tal manera, pues, que desapareció el adulterio y desapareció, pues, el concubinato que daba risa, ¿no?, del hombre. Así también quedó abrogado lo del incesto.
Esto pues lo comento ahora porque llevando el orden de nuestro programa, pues en este momento pues estaríamos hablando de estos dos delitos, que ahora pues solo comentamos por qué desaparecieron y que creo que técnicamente hablando, jurídicamente hablando, fue lo más importante. Muy bien. Luego tenemos los delitos contra el Estado civil, específicamente contra el Estado civil. Y cuando hablamos de delitos contra el Estado civil, aquí hablamos de la suposición de parto, de la sustracción de un niño por otro, de la supresión o alteración del Estado civil. Pero son también delitos que vamos a ver que pueden tener pues alguna incidencia, y algunos sí lo han tenido, pues en la realidad, pero que tampoco muchas veces trascienden judicialmente, aunque muchas veces algunos sí. Veamos, en cuanto al 238, la suposición de parto es quien finja un embarazo o parto para obtener para sí o para tercera persona derechos que no le correspondan. Es el tipo penal. Más es una protección patrimonial o un daño patrimonial, o sea, pero acá el tipo penal es de fingir un embarazo o fingir un parto para obtener para sí o para tercera persona derechos que no le corresponden. Ese es el objetivo. Aquí no se trata de un embarazo, ni menos de un parto, sino de fingir un embarazo o de fingir un parto, ¿ya? Con el objeto de adquirir derechos, pues, para sí o para tercera persona. Eso sería el tipo penal. Luego también establece en el segundo párrafo la responsabilidad penal para quienes de alguna manera consientan este tipo de embarazo o parto simulado. ¿Quiénes son? Pues realmente los que se dedican, los que por profesión se pueden dedicar a esto. Entonces dice, el médico, personal de enfermería o comadrona, dice el segundo párrafo, que coopere con la ejecución de este delito. Además de la pena impuesta, será sancionada con una inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el doble de la pena impuesta. Este delito de suposición de parto tiene una pena mixta, es decir, una pena de prisión de 3 a 5 años y una pena de multa de 10,000 a 100,000 quetzales, porque esto ya fue modificado en el año 2009. Por eso es que ya las multas son ya mayores, 10,000 a 100,000 quetzales y pena de prisión de 3 a 5 años. Pero esto es para las personas que finjan un embarazo o un parto. Pero luego abajo es para el médico, el personal de enfermería o la comadrona que coopere en la ejecución de este delito. Además de esas penas señaladas para los autores de la suposición de parto, pues tienen una pena accesoria de inhabilitación especial por el doble de pena impuesta de prisión. Ese es el 238. Me parece más importante, tal vez por la situación que pueda darse o que se han dado, el 239, cuando habla de la sustitución de un niño por otro. Miren qué interesante esto, pero quiero que analicemos lo que dice el tipo penal. Quien sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Esto sí está reformado en el año 2009, por eso es que son altas las multas. Quien sustituya a un niño por otro. Aquí, lógicamente, estamos hablando de un elemento subjetivo eminentemente doloso. Es decir, quien de propósito, con voluntad y conciencia, sustituye a un niño por otro,
No importa cuál sea el fin. Aquí es la sustitución, cambiarlos. Esa es la sustitución de uno por otro. Ahora, esto es, afortunadamente, es difícil que se dé. Es más, pues yo no hemos sabido de casos pues que directamente se puedan dar. Sin embargo, oigan lo que voy a decir, por eso les decía que es importante. Se han dado muchas veces algunos casos, especialmente en hospitales grandes, hospitales escuela, como los más grandes que hay y los más importantes desde el punto de vista nacional o públicos que tiene Guatemala, el Hospital Roosevelt y el Hospital General, donde muchas veces habrán oído ustedes que se han cambiado a los niños. Ahora, ahí ese cambio no ha sido doloso. Ahí no hay propósito deliberado, no ha sido con mala fe, no ha sido con voluntad y conciencia, de tal manera que no tipificaría la sustitución de un niño por otro, porque esto tiene que ser eminentemente doloso. Pero, ¿qué pasa si se da por imprudencia o por negligencia o por impericia? O sea, culposamente, como son los casos que se han dado. Ahora, ¿por qué? Porque en este tipo de hospitales el problema está que en las salas de maternidad o de parto, como quiera llamársele, pues se trata de 20, 25, 30 o más mujeres que al mismo tiempo están dando a luz. Y muchas veces, pues, los médicos o quienes atienden, personal de enfermería o qué sé yo, pues no se dan abasto y son pocos. Entonces imagínense que diariamente o a la vez pues 20, 30 madres den a luz. Pues hay que ser muy cuidadosos y lo son, la verdad es que son, porque estos son raros casos, se han dado, pero han sido muy pocos en que se ha confundido a los niños, porque desde el momento en que nacen, en que ven la luz del día, en que salen pues del vientre de la madre, inmediatamente los están etiquetando, ¿no? Los están con un brazalete, ¿no? Y algunas otras son formas pues para poderlos identificar y que no vaya a pasar, pero sí han dado casos. En todo caso, si se dieran como los que se han dado hasta donde sabemos, no constituyen el delito de sustitución de un niño por otro. Eso es lo que quiero que quede claro. Porque para que se constituyan este delito, hay que ser eminentemente doloso, voluntad y conciencia. Si es culposo, por como tal y como se ha dado, por demasiada gente, por imprudencia, por impericia, pues lo que sea, pues no estaríamos frente a ese tipo de delito. El 240 habla de la supresión y alteración de estado civil. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. O sea, esto ya fue reformado pues, en 2009, por eso que las penas son altas. 1. Quien falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro de personas correspondientes cualquier hecho que cree o altere el estado civil. Esto es alterar el estado civil de una persona. El sujeto que hiciere inscribir de manera falsa, pues, el estado civil de una persona, no solo de nacimiento. Estado civil podría ser que inscriba como casado a alguien que no lo es, o que no registre con mala fe, pues un matrimonio que efectivamente se ha dado a efecto de alterar el estado civil de una persona. Ese es el caso. Segundo, quien ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. Imagínense la gravedad del caso, alguien que con propósito deliberado oculte o expusiere
a un hijo, a su propio hijo, con el propósito de hacerlo perder derechos. Eso es grave, pues. Y entonces se está frente a la supresión y alteración del Estado civil. 3 dice quien inscribiere o hiciere inscribir un nacimiento inexistente. Claro, cuando quien fuere a inscribir a alguien que efectivamente no ha nacido, que no existe, o proporcione datos falsos de los progenitores. Estos son los 3 tipos, 3 supuestos en que se puede, pues, cometer el delito de alteración del Estado civil. Y luego finaliza con una dedicatoria especial para el funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso. Es decir, estamos hablando de particulares en los 3 casos anteriores, pero hay responsabilidad del funcionario o empleado público que a sabiendas, o sea, conscientemente de lo que está haciendo, autorice o inscribe un hecho que sea falso en el registro correspondiente. Muy bien. El artículo 241, usurpación de Estado civil, quien usurpara el Estado civil de otro. Bueno, esto es obviamente también eminentemente doloso. Quien se haga pasar por otro, pues, usurpando el nombre o su posición o cualquier situación que tenga que ver con su Estado civil. El 241 y 241 bis y 241 ter que se adhirió al código en el 2009 es para regular lo relativo a las adopciones. En el 241 bis habla de la adopción irregular, quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde o prometa a una persona o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente de que se logre el propósito. Esto es, pues, tratar de manipular, ofrecer, pues, o prometer, pues, un beneficio económico, el que sea, a efecto de que para obtener la adopción de una persona. Es una adopción irregular, pues ahora en nuestro país está muy bien regulado, estrictamente regulado todo el proceso que hay que seguir para la adopción de un niño. Pero de todas maneras, el código, pues desde el 2009 ha previsto este tipo de situaciones irregulares que se puedan dar en relación a ello. El 241 ter se refiere al trámite irregular de adopción, porque la adopción tiene un proceso legalmente establecido. Espero que ustedes lo vayan a estudiar o a ver en su derecho civil, ¿no? Hay todo un procedimiento legalmente establecido. Pero dice, el funcionario que a sabiendas de trámite autorice o inscriba una adopción utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos, o donde se haya alterado la afiliación de una persona menor de edad o de cualquier otra información ya por la ley para la validez de una adopción, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000. Sí, son penas, pues, bastante considerables en atención a que fue reformado esto, pues, es de código en 2009. Lo que trata de regular es las situaciones ilegales, delictivas, que pueden darse en cuanto al proceso de adopción de niños, que tiene un procedimiento especial en nuestro país. Y finalmente tenemos lo que les había dicho al principio, los delitos de incumplimiento de deberes, que se refieren específicamente a la negación de asistencia económica, al incumplimiento de deberes de asistencia, pues que tienen especialmente los padres de familia, quienes tienen la obligación no solo moral, sino legal,
de proveer a sus hijos menores de edad, pues alimentos, pues educación, guarda, custodia y todo lo que sea necesario, pues, para que los menores puedan, pues, no solo subsistir, sino desarrollarse de la mejor forma posible. Esto, pues, muchas veces no es así. Tiene especial dedicatoria a los padres irresponsables. Sin embargo, tienen que tener claro, no son solo los padres. Si por cualquier razón un padre está imposibilitado de darle alimentos, educación a su hijo, la obligación transfiere legalmente a los abuelos. Oigan esto, porque la gente piensa, pues, que son solo los padres. Sí, los padres son, efectivamente, y son los más indicados, los más importantes y los primeros. Pero ¿qué pasa si los padres no tienen la posibilidad de hacerlo? Pero los abuelos sí la tienen. Entonces la responsabilidad también es de los abuelos. Ahora, ¿qué dice la negación de asistencia económica? 242. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos. ¿Quiénes están obligados? Ya dije, no son solo los padres, pueden ser los abuelos. En virtud de sentencia firme o convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación. Para que se dé el delito de negación de asistencia económica, debe haber una sentencia. Es decir, un juez civil ya dictó una sentencia donde declara quién es el obligado a pagar los alimentos. En algunos casos, y en otros no hay sentencia, pero hay un convenio hecho entre las partes, madre y padre, por ejemplo, en el que se compromete el padre regularmente ante notario público, a través de una escritura o de un convenio, pues se compromete a dar alimentos a su hijo. Este delito se comete si se negare a cumplir con esa sentencia o con ese convenio, pero después de ser legalmente requerido. O sea, esto no es de manera automática. Primero tiene que ser el padre irresponsable, pues legalmente requerido por un procedimiento legal. Y si después de ser legalmente requerido, pues no lo hace, no cumple, entonces se comete el delito. Y dice la parte final del artículo, el autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona lo hubiera prestado. Si alguien hace favor, pues, de aportar el dinero o dar los alimentos o lo que necesiten los menores de edad, eso no exime de responsabilidad penal a los padres o a los abuelos que son irresponsables. Luego el 243 habla del incumplimiento agravado. Esto se agrava, dice, la sanción señalada en el artículo anterior se aumenta en una tercera parte cuando el autor, o sea, los obligados, padres o abuelos, oigan esto, es que es una ingratitud, ¿no? Para eludir el cumplimiento de la obligación, traspasar sus bienes a tercera persona o emplear cualquier otro medio fraudulento, con tal de no darle comida, alimentación o protección a sus hijos, pasan los bienes a nombre de otra persona o utilizan otros medios fraudulentos, es decir, no tengo trabajo, yo no trabajo, y hasta presentar algún documento donde están desempleados, ¿no? Y si eso es falso, entonces lo que pasa es que hay una negación de asistencia económica agravada, hay un incumplimiento agravado. El 244, que vamos a ver, tiene mucha relación con el 242, la negación de asistencia. Acá se dice lo mismo, solo que es más amplio. Oigan lo que dice, incumplimiento de deberes de asistencia. Quien estando legalmente obligado, incumpliere
o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Esto no fue reformado, todavía tiene la pena original de 2 meses a 1 año. Y esto es obviamente más amplio que la negación de asistencia económica, que tiene obviamente una pena más alta. Pero aquí se trata entonces del incumplimiento de deberes de quienes estando legalmente obligados. ¿Quiénes son los legalmente obligados? Ya les dije, los padres, los abuelos, o quienes han adquirido pues por medio de una sentencia firme o un documento esta obligación. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si luego de iniciarse un proceso penal por incumplimiento de deberes o por negación de asistencia económica, el procesado paga y garantiza que va a seguir pagando? En ese momento se extingue la responsabilidad penal. Vean lo que dice el artículo 245, eximente por cumplimiento. En los casos previstos en los 3 artículos anteriores, quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente, conforme a la ley, el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. Esto nos ha llevado a reflexionar sobre cuál es la naturaleza jurídica de estos delitos de incumplimiento de deberes de asistencia. Y pues hay un criterio probablemente fundado en que estos delitos que deberían ser de naturaleza jurídica pública, perseguibles de oficio, la verdad es que no lo son en la práctica. Son delitos de acción mixta. ¿Por qué? Porque necesitan de que alguien lo denuncie. Necesitan de que se inicie el procedimiento a iniciativa de parte agraviada. Es decir, tiene que haber una parte agraviada, regularmente es la madre, por ejemplo, la que presenta la denuncia, la queja o la querella de que no está siendo o no está cumpliendo el padre de sus hijos con proveer a lo que tiene obligación de acuerdo a una sentencia o a un documento, o sencillamente porque es el padre de familia. Entonces, una vez que se ha presentado, se ha iniciado el procedimiento por denuncia o por querella, regularmente pues se sigue de oficio. Pero en el momento en que el procesado paga todo lo que debe y garantiza que va a seguir pagando para que sus hijos pues puedan seguir alimentándose, en ese momento se exime totalmente la responsabilidad penal y queda exento de sanciones. Entonces esto nos da la idea que estamos frente a delitos de naturaleza privada o en todo caso de naturaleza mixta, por las razones que hemos expuesto. Muy bien. Esto es lo que teníamos entonces pendientes en relación a los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Estamos listos ya para iniciar pues un grupo de delitos que sí son de trascendencia fundamental, de mucha importancia en la jurisprudencia de nuestro país,
como son los delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, ejecuciones indebidas, estafas, etcétera, daños. Eso les enviamos, por favor, a cada uno de ustedes su agenda para empezar a trabajarlos el próximo día de clases, que es la próxima semana. Delitos contra el patrimonio. Quedamos ahí, que estén bien. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Feliz noche, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.